etcétera, etcétera. Todo esto hace que las sentencias de la Corte vayan un poco más allá de lo que normalmente conocemos como parte lesionada, como la persona singular que recurre. Cuando se viola un derecho humano, con esto está diciendo la Corte, no se está violando solo el derecho de esa persona, sino también el interés común, el interés de toda casi una nación. Y la segunda peculiaridad general es el procedimiento de seguimiento de la sentencia. El proceso ante la Corte no termina cuando se sigue la sentencia, cuando se dicta la sentencia. Resulta que por lo que establece el artículo 75 del Pacto de San José, por lo que establece el Estatuto en el artículo 30, por lo que se establece en su reglamento, la Corte hace un seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Es como que surge una nueva obligación, la obligación de cumplir la sentencia. Y el proceso continúa. No es que haya un incidente como en el sistema interno de ejecución de sentencia. Aquí el proceso continúa. Y todo esto sobre la base de que al final, si el Estado no cumple la sentencia, la Corte informa a la Asamblea General y viene en consecuencia la presión política sobre el Estado. Y aquí me permito, con esto termino. Todos dirán, no tiene eficacia la cosa de la Corte. Primero quisiera decirle que la gran mayoría de las sentencias de la Corte finalmente se cumplen. Pero lo segundo que le quiero decir es que la presencia de todos ustedes, la presencia que hubo hoy día en la mañana y ayer en las audiencias, anteayer en las audiencias de la Corte, indican que hay mucha gente que en verdad se da cuenta que la Corte existe, que es importante cumplir lo de la Corte. Nadie dice que no hay que cumplir lo de la Corte. El derecho no vale por la fuerza, vale porque se está convencido de que hay que cumplirlo. La presencia de ustedes, que los estados invoquen cuando hay problemas que van a recurrir a la Corte, indica que todas estas peculiaridades se dan de manera perfecta en esta institución de responsabilidad internacional de los derechos humanos, donde el derecho internacional ha avanzado más que ninguna otra rama del derecho y donde la globalización se ha expresado en forma fuerte, categórica e irreversible. Gracias. La próxima exposición es el abogado Olger González y expondrá sobre los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus competencias y funciones. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias, Quito, por la acogida, la bienvenida. A la gente de la Procuraduría que nos está recibiendo y demás funcionarios estatales. Para mí pues un honor no solo la conferencia, sino acompañar al señor presidente, secretario y juez Bio Grossi de la Corte Interamericana. El tema que me han pedido tratar es muy amplio y por ende en el poco tiempo que tenemos intentaré tocar aspectos básicos, pero a la vez de alguna profundidad con el tema de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una primera cuestión es que el Sistema Interamericano, sus órganos, la Convención, hay que entenderla como parte de una evolución del derecho internacional que puede ser discutible, que el derecho internacional se haya humanizado o sea el derecho internacional de los derechos humanos una rama del derecho internacional general. De cualquier manera, lo que es cierto es que a las evoluciones del derecho internacional, desde las concepciones de la OIT y lo que implicó la necesidad de regular las relaciones laborales y del derecho internacional humanitario para la guerra, en un momento dado, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, se instalan los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Es decir, la Declaración Americana en 1948, 3 meses antes la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en 1948, y a partir de ahí vemos una evolución.
Convenio Europeo de 1951, por supuesto los pactos internacionales civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que marcan una división conceptual que termina siendo innecesaria hoy día, pero que en el 66 quedó así en los pactos de Naciones Unidas, la Convención Americana en el 69 y la Africana de la Carta de Banjul en el 81, se van abriendo como marcos generales en los subsistemas regionales dentro de la más amplia visión de Naciones Unidas, y por supuesto tratados específicos especializados en la materia que van abriendo brecha en otros campos, protección de poblaciones específicas en situación de vulnerabilidad, y que se expresan por supuesto en órganos que sirven para monitorear las obligaciones internacionales de los estados, desde los tribunales ad hoc penales a los tribunales que crean lo que llamaba estos convenios regionales. En el sistema interamericano no me voy a los precedentes, hay quienes lo ubican como precedentes más antiguos en la Unión de la Organización de Estados Americanos, que nos podríamos ir atrás hasta 1826 en el Congreso de Panamá, que llama Bolívar, pero sin irnos tan atrás vamos a ubicarlo con el nacimiento de la OEA, y dentro de la OEA como organismo regional nace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que recoge pues una situación de posguerra, guerra fría, y por supuesto una división ideológica en el mundo que se refleja muy claramente en no solo en la concepción de la protección y de los derechos reconocidos y cómo se reconocen, sino también de cómo van a funcionar los órganos de protección, porque tenemos una declaración americana que no se quiso hacer convención en el 48 por una división ideológica. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hacemos una declaración de principios o un tratado internacional que cree obligaciones para los estados? Se optó por una declaración cuando más bien era quizás necesaria una visión más protectora, y de hecho en Europa en el 51 ya se había establecido una forma más fuerte y vinculante de protección. Esto se refleja por supuesto en la Declaración Americana en el 48, y tenemos que esperar hasta 1959 cuando la Comisión Interamericana nace, y no nace por un tratado, sino que nace por una resolución del Comité Consultivo de Ministros de Relaciones Exteriores, justamente por los eventos en Cuba. La Revolución Cubana hace que se convoque a esta reunión, y la comisión en realidad nace como una forma de control, en realidad regional, a una, preocupación en los estados de que los sistemas comunistas pudieran seguir entrando en el continente, y a partir de ahí la comisión nace sin un estatuto, sin un reglamento, sin un financiamiento claro, sin competencias definidas, y no obstante desde su inicio la Comisión Interamericana comienza a recibir peticiones individuales, comunicaciones que contienen denuncias de violaciones de derechos humanos, y esa fue, el origen. Hubo que esperar una pequeña evolución para darle un carácter más institucional a la comisión. De hecho, durante los siguientes años, las funciones se van clarificando mediante los estatutos que se le dan ya a la comisión en 1965, y una serie de reformas que ya incorporan a la comisión como órgano principal de la Organización de Estados Americanos, y este es justamente el origen de su carácter dual, o del carácter dual del sistema de protección que tenemos en este momento, dado que la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos de 1969 no ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la organización. ¿Cómo tenemos entonces la comisión? La comisión como órgano principal está en la sede también de la OEA en Washington, tiene sesiones ordinarias, extraordinarias, y en cuanto a sus funciones específicamente, desde 1961 en efecto comienza a recibir denuncias, pero también comienza a realizar visitas en loco, que a la fecha son mucho más de 100, y la fuente, por supuesto, de más de 100 informes temáticos, informes por país. El rol de la Comisión Interamericana fue fundamental en los 70s y 80s, porque fue precisamente el órgano que se encargó de documentar en una época de graves y sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos, y por ende es lo que representa al sistema interamericano durante esas décadas.
peticiones individuales, por supuesto, que es la forma que da origen justamente a los casos que pueden eventualmente llegar a la Corte, porque se inician con una petición, también llamada comunicación, y contiene la denuncia donde se pone en conocimiento de la Comisión hechos que pueden ser violatorios de los tratados interamericanos y que tienen que justificar una serie de requisitos formales y procesales para dar inicio a un procedimiento de orden contencioso o semicontencioso ante la Comisión, eventualmente ante la Corte, y esos son precisamente las audiencias que la Corte ha estado realizando en los últimos 2 días aquí en Quito. Unas audiencias que se convocan para ver, digamos, los alegatos de las partes en cuanto a casos que tienen este carácter contencioso de un peticionario contra un Estado, grupo de personas o una persona. La otra función importante de la Comisión son los informes especiales por país, que también pueden derivar en informes temáticos, donde la Comisión ya observa que hay una problemática más amplia que afecta a varios países del continente y decide enfocarlo de manera temática y no solo ubicado por país. Y esto también lleva a la Comisión a abrir una lógica de crear relatorías especiales similares a lo que tiene también Naciones Unidas, y en este momento la Comisión Interamericana tiene relatorías especiales sobre libertad de expresión, mujeres, migrantes, personas privadas de libertad, personas afrodescendientes, y una relatoría que se encarga sobre temas de discriminación también, niños, indígenas, y hay una unidad especial sobre defensores de derechos humanos en la Comisión. Entonces, ya esto por supuesto me vine hasta este momento, pero la siguiente evolución desde la creación de la Comisión Interamericana fue en 1969 la adopción de la Convención Americana por una conferencia especializada que se realiza en San José de Costa Rica, y de ahí su nombre, también conocido como Pacto de San José. Una situación muy rara, ¿no? Porque una convención americana que nace en una época de regímenes autoritarios en la mayoría de nuestros países, la OEA pues ni siquiera era lo que es hoy en día. La mayoría de países del Caribe, por ejemplo, todavía estaban bajo regímenes coloniales. Canadá ni siquiera era miembro de la organización, y no obstante se consideró la necesidad en ese momento de una convención que creara un sistema ya de monitoreo mucho más claro y mucho más preciso que lo que había hecho la Declaración Americana en el 48. La entrada en vigor de la convención, no obstante, no se da sino hasta 1978, con la entrada en vigor, a pesar de la existencia en la época de varias dictaduras y autoritarismos, y pues una cuestión interesante, polémica también, que fue una presión de los Estados Unidos en ese momento para ratificar. La Convención Americana tiene 2 protocolos adicionales, que son el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, y el protocolo para abolir la pena de muerte. Además de eso, pues tenemos otros instrumentos interamericanos para sancionar y prevenir la tortura, sobre desaparición forzada de personas, la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, también conocida como Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidades, y hay otros instrumentos que podrían tener cierta connotación o cierta importancia en materia de derechos humanos. ¿Cuál es entonces el mapa en este momento? Tenemos un continente donde tenemos 34 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, 24 de los cuales han ratificado la Convención, 21 de los cuales han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. 2 temas ahí, pues Cuba en su momento fue un estado suspendido de la organización, y no obstante, pues por resolución del junio de 2009, la Asamblea General decidió dejar sin efectos esta resolución. No obstante, el gobierno de Cuba sigue pues, sin reincorporarse por decisión propia a la organización, y una situación muy particular que no tiene precedentes en el derecho internacional, que es un Estado que ratifica una convención y luego denuncia el tratado eventualmente, que es el caso de Trinidad y Tobago, que por diferencias de criterio con el sistema y a pesar de la presión política que se intentó ejercer, termina denunciando la convención habiendo sido parte en el tratado. La Corte Interamericana, entonces, perdonen que vaya un poco rápido, pero
grupos para tratar de poner el esquema general. La Corte Interamericana nace como órgano de supervisión de la Convención Americana, y ahí está un poco la diferencia con la Comisión. La Comisión tiene este carácter dual porque es órgano principal de la OEA con muchas más funciones, mientras que la Corte es un órgano exclusivamente de supervisión de las obligaciones de la Convención Americana y de los otros tratados interamericanos que le otorguen competencia. En julio, como decíamos, del 78, con la ratificación del 11º Estado miembro, se crea formalmente la Corte Interamericana y inicia funciones en su sede en Costa Rica. Tiene dos funciones la Corte: la función contenciosa y la función consultiva. La función contenciosa es la que tramita los casos que le someta la Comisión Interamericana después de haber recorrido el procedimiento de orden contencioso ante la Corte ante la Comisión, o que podría eventualmente presentar un Estado contra otro, es decir, en una demanda de orden interestatal, situación que a la fecha no ha ocurrido. Esta función contenciosa, como explicaba el juez Bio Grossi, es lo que deriva en una sentencia, y una sentencia que luego es supervisada por la propia, cuyo cumplimiento es supervisado por la propia Corte mediante resoluciones, mediante audiencias y, como está comenzando a abrirse, mediante supervisiones de carácter temático cuando hayan, problemas más amplios que atañen a un Estado. Y, por supuesto, las medidas provisionales de protección que la Corte puede ordenar bajo el artículo 63.2 de la Convención, que es el ejemplo de la audiencia de esta mañana, donde la Corte escucha al Estado de Argentina por una orden de protección a las personas privadas de libertad en las penitenciarías de Mendoza. Ese es un ejemplo de las funciones que se enmarcarían dentro de lo que es la función contenciosa de la Corte, y por supuesto la función consultiva, que tiene más bien un carácter de consulta a la Corte sobre aplicación e interpretación de tratados de derechos humanos. Esta función es más amplia en el sentido de que se la puede pedir tanto un Estado miembro de la organización, ni siquiera tiene que ser parte del tratado, pero también se la pueden pedir órganos de la OEA. Durante los primeros años de la Corte hubo alguna reticencia para llevar casos al sistema, y eso es lo que deriva en que la primera sentencia propiamente dicha no fuera sino hasta 1988, aunque ya habían opiniones consultivas que habían iniciado la función. Aquí quiero aclarar una cosa, porque se dice por ahí que la Corte no es un tribunal permanente. Yo siempre sostengo que sí lo es. Sí lo es porque, en sentido estricto, los jueces de la Corte no están siempre en su sede en San José. No obstante, la Secretaría de la Corte sí lo es. La Secretaría de la Corte sí trabaja los 365 días al año. La Secretaría de la Corte está en permanente contacto con la Presidencia, y por ende hay una función de orden permanente, aunque las reuniones, las deliberaciones de la Corte no se den sino en periodos ordinarios o extraordinarios, como el que estamos celebrando en Quito, 2 o 3 semanas durante 2 o 3 veces al año en diferentes estados. Algunos breves aspectos del proceso, y en esto ya me estoy ubicando con el sistema de peticiones actuales y las últimas reformas reglamentarias. De hecho, el presidente de la Corte, si lo escucharon en la primera audiencia que se abrió el día lunes, el presidente aclaró que era el primer caso en que se aplicaba ya el reglamento nuevo del tribunal, que reconoce o cambia un poco la concepción de la posición de la Comisión Interamericana ante la Corte, porque pues normalmente era entendida, o inicialmente era entendida, como dos partes. Se entendía que era una demanda que presentaba la Comisión contra un Estado, y esas eran las partes en el proceso. Eventualmente, con la reforma reglamentaria del 2001, se le reconoce lo que se llama locus standi in iudicio a las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, para que en forma autónoma puedan presentar sus peticiones, sus argumentos, sus solicitudes al tribunal. Esto se amplía, de alguna manera hoy en día, donde ya la Comisión no tiene ese rol de parte, sino que mantiene su carácter de órgano del sistema, y por ende se entiende que el litigio es entre dos partes, lo que realmente es el litigio materialmente en el contencioso internacional, que es entre un peticionario y un Estado. Entonces,
Eso se refleja en estas reformas reglamentarias, donde hay una presentación del caso con base en el informe que la Comisión emitió, con base en el artículo 50 de la Convención, y a partir de ahí, de la llegada del caso, cuando la Comisión lo presenta, el litigio se traba más bien entre el peticionario y el Estado. Hay por ende una serie de restricciones de ofrecimientos probatorios para la Comisión. Se recoge también una práctica que ya pues queda eliminada con el reglamento, que era la función de los jueces ad hoc, porque a veces pues se ven muchas sentencias de la Corte donde hay la participación de un octavo juez, octavo o séptimo depende, que se le llama juez ad hoc, que era designado por el Estado demandado. Esto deja de aplicarse con el reglamento nuevo, que recoge el criterio del tribunal expresado en la opinión consultiva número 20, donde además se entiende que un juez nacional del Estado demandado tampoco puede participar. El reglamento crea otras figuras que pues están comenzando a ser exploradas, como el defensor público interamericano y un fondo de asistencia legal para las víctimas, de forma que se pueda facilitar la presentación de personas que carecen de recursos suficientes para un litigio internacional que no deja de ser bastante costoso. Se recogen otros temas como uso de tecnología en la tramitación, y se prevé un poco más claramente el sometimiento de casos entre estados. Yo quisiera también llamar la atención sobre las formas actuales de incidencia, porque el sistema es un sistema y como tal tiene dos órganos, la Comisión y la Corte. Las formas actuales de incidencia de la Comisión también hay que tenerlas en cuenta cuando se estudia el sistema. Una reacción ante situaciones coyunturales, como por ejemplo pueden ser los comunicados de prensa. Si ven en la página web o a través de diferentes medios de comunicación, la Comisión normalmente reacciona ante situaciones que en apariencia o que probablemente son violaciones de derechos humanos en los estados, y reaccionan a través de sus relatorías o de su secretaría, llamando la atención sobre lo que está pasando. Pueden ser temáticas específicas donde la Comisión ya está abordando temas de orden más estructural, si se quiere, como por ejemplo lineamientos para la elaboración de indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales, una política integral de reparaciones, informes sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Hay un informe sobre terrorismo y derechos humanos de 2002, justamente como reacción a una serie de medidas que comienzan a adoptarse no solo en el continente interamericano, sino pues en el mundo, donde ante una presión política internacional por el tema del ataque en el 2001 en Estados Unidos, provoca una serie de restricciones a libertades individuales que pues necesitan una reacción también de los órganos del sistema para resguardar esto, y recordar que en épocas de supuestas amenazas o de amenazas reales de terrorismo también es necesario mantener los derechos humanos como un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Otra forma de incidencia también sería la apertura a la participación en temas de interés público y procedimentales. Vemos que la Comisión más frecuentemente ahora consulta o abre a consulta, no solo de los estados, sino también de la sociedad civil, temas que tienen incidencia directa en el sistema interamericano, de cómo se van a llevar temas de las relatorías sobre derechos de las personas privadas de libertad, o temas de consultas sobre el proyecto de reglamento, por ejemplo. Educación de derechos humanos, obviamente cursos sobre el sistema interamericano que tanto la Comisión como la Corte aportan, informes específicos sobre la situación de derechos humanos en un país, son formas también claras. El juez Biogrossi ya habló de lo que es la responsabilidad internacional bajo la Convención, por lo tanto no me extiendo sobre esto, tampoco tengo mucho tiempo, pero sí quiero recordar que la responsabilidad estatal bajo la Convención es una responsabilidad de orden objetivo. La Corte y la Comisión nunca van a declarar a personas individuales responsables, criminales o responsables de violaciones de derechos humanos, sino que van a declarar responsabilidades estatales de orden objetivo que atañen a los estados y que son incumplimientos de las obligaciones generales o específicas establecidas en los propios tratados, obligaciones generales de respeto y garantía y de no discriminación, o las obligaciones especiales que se generen a partir de las particulares necesidades de protección de los individuos. Recordar rápidamente que la Convención Americana y los
tratados interamericanos tienen una naturaleza especial. Su objeto y propósito, en los términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, tienen esta característica especial. No recogen intereses de orden, digamos, en el entendido de reciprocidad del derecho internacional, sino que es la instauración de un mecanismo de garantía colectivo donde los estados dicen vamos a proteger a las personas con los tratados que estamos reconociendo, independientemente de la nacionalidad o de la ciudadanía de la persona que se encuentre en los territorios de los estados del continente. Hay un principio de efectividad. Toda aplicación del tratado tiene que buscar un efecto útil. No es una cuestión académica, no es una cuestión teórica, es una cuestión de un efecto útil. La interpretación dinámica y evolutiva guía al tribunal siempre en la aplicación del tratado. Los tratados son letras de 69 en el caso de la Convención Americana, años posteriores a las demás, y no obstante la interpretación no debe ser necesariamente guiada por una mera aplicación gramatical de normas, sino que tiene que buscar el carácter evolutivo, la necesidad de protección de los tiempos. El juez Biogrossi también habló del principio de complementariedad o subsidiariedad, que es eso: el sistema no está para hacer justicia en primer lugar, está para hacer justicia complementariamente a la protección que deben los estados. Son las autoridades nacionales las que tienen el deber primario de garantizar y proteger los derechos humanos, y complementariamente están los órdenes internacionales. Por supuesto que la Convención y demás tratados parten de un supuesto que es el principio democrático, y eso guía la aplicación. No voy a seguir con el tema de qué tipos de casos llegan al sistema. Llamaría y terminaría con este tema, el control de convencionalidad, del que me imagino terminará hablando el señor presidente, pero tiene que ver con la necesidad de que los estados apliquen, las autoridades nacionales, no solo los jueces, no solo el Poder Ejecutivo, no solo el Poder Legislativo, sino cualquier autoridad nacional tiene el deber de aplicar este control de convencionalidad, haciendo una analogía con lo que entendemos como control de constitucionalidad, y a partir de ahí resolver los problemas de derechos humanos que ocurren en el país en forma primaria. Les agradezco mucho la atención y pues estamos a la disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias. La próxima ponencia es la del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Diego García Sayán, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su impacto en la región. Muy buenas tardes. Ante todo, permítame reiterar mi agradecimiento personal y el de toda la Corte Interamericana por la oportunidad que se nos ha dado de compartir en Quito y a través de los medios electrónicos que se han puesto a nuestra disposición estos trabajos de la Corte desde el día lunes en este centro de convenciones. Mi agradecimiento particular al doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, y a todo su personal, cuya eficiencia y trabajo persistente desde varios días antes de la llegada de la Corte ha permitido que podamos desarrollar nuestras actividades con toda normalidad, y que a través de este trabajo del día lunes, martes y el día de hoy puedan haber visto a la Corte en acción. Cierto, solo uno de los eslabones de la Corte, que son las audiencias públicas, porque esta Corte, que funciona de manera permanente, está al día en la supervisión de cumplimientos, recibiendo información que podría tener que ver con medidas provisionales y muchos otros asuntos, tanto jurisdiccionales como administrativos. Esta Corte, pues, como ustedes lo habrán visto y lo habrán vivido, es una Corte viva, una Corte en acción, que es muy distinto del proyecto casi utopía que se puso en blanco y negro en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada hace poco más de 40 años en San José de Costa Rica. Hoy día sería muy difícil encontrar una autoridad política en América Latina
que no acepte y comparta la tesis de que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y que sus sentencias y medidas provisionales se tienen que cumplir. Cuánto y cómo de eso se lleva a la práctica es un asunto que se ve en cada caso, pero el principio que hace algunos años podía ser desconocido o ajeno a una realidad política e institucional que percibía esto como instancias extranjeras y no como una construcción internacional, el principio se ha modificado de manera particular. En segundo lugar, este ordenamiento de derechos humanos y particularmente la Convención Americana, como ustedes saben bien, supone, entre otras obligaciones, aquella contenida en el artículo 2 de la Convención, que consiste en la adecuación del orden interno a la obligación internacional, a las obligaciones contenidas en la Convención, lo que supone no solamente adecuar el derecho, sino adecuar también la institucionalidad pública. Y en ese sentido, hay mucho que se podría decir de lo que se ha avanzado